No. ¿No? Aunque lo estés disfrutando el olor, es satisfacción. No. O sea, Pero hay cosas que no. Si tú hueles gasolina y te encanta, es un problema. Vamos. Dice en el libro de Melahim, escuchen bien la siguiente historia. En el libro de Melahim, Bet, dice que había un rey del pueblo de Aram que estaba luchando contra el pueblo de Israel. Pero empezó a sucederle algo muy extraño. Le descubrían siempre sus planes. Si él pensaba atacar en cierto lugar, lo cachaban. Si pensaba ir a cierto lugar, lo descubrían. Estaba desesperado a tal momento donde él mismo llegó a declarar: ¿quién de entre nosotros está como espía pasándole la información al pueblo de Israel? Ya no sabía qué hacer. Uno de sus esclavos le dice: no hay ningún espía. El problema es que hay un profeta que se llama Elisha, es alumno de Eliyahu Anabí. El profeta Elisha está del bando de Israel y él les dice la información. Él sabe todo y entonces por eso se están descubriendo tus planes. No tienen ningún espía. Dice el rey de Aram: pues si ese Elisha es el que está acabando con todo, captúrenlo, vayan por él. ¿Qué es lo que mandó? Susim, Regeb, Jail, Kabed. Mandó carruajes, caballos y un gran ejército. Llegaron por la noche, rodearon toda la ciudad. Se levanta el asistente del profeta Elisha, sale de la puerta de la casa y ¿qué es lo que ve? Un ejército. Están rodeados toda la ciudad. Se regresa temeroso con Elisha y le dice: mi señor, ¿qué vamos a hacer? Nos tienen rodeados. La respuesta de Elisha es fantástica. Escúchenla bien. Altia, no temas. Ki rabim asher itanu me asher otam. Hay más gente con nosotros que los que ellos tienen. Somos más. ¿Cuánta gente creen que había con Elisha? Si él dice: están rodeando toda la ciudad, pero no te dan miedo, somos más que ellos, ¿cuántos crees que hay? En la historia nos dice: está el asistente de Elisha y él. Entonces cuando escucha las palabras de somos más, el asistente se está volviendo loco. ¿De qué me estás hablando? No somos más, somos dos. Nos están rodeando, nos van a hacer pomada. ¿De qué hablas? Y rezó Elisha y le pidió a Dios: abre los ojos de este muchacho, por favor, para que pueda ver lo que yo veo. Vaifkach Hashem et ene anar. Dios le abre los ojos al joven y observa que todo el lugar está lleno de caballos y de carruajes de fuego que acompañan a Elisha. Son ángeles que lo vienen a ayudar. Por eso le dijo: son más los nuestros que los de ellos. Todo lleno de carruajes y jinetes. Algo impresionante. ¿Ok? ¿Esto lo han escuchado en alguna otra historia? Que Hashem le abra los ojos a alguien para que pueda ver lo que ya estaba pero que no podía observar. Y además por pedido de... Esa no la leí. Y además por pedido de un rab aquí. Hay historias en la Torah. En Leamsuf, ¿qué? Vieron la presencia de Hashem. Pero ahí es diferente, era un milagro que vivieron. Yo hablo de una persona que esté en una situación normal y que de repente Hashem le permita ver lo que ya estaba ahí. Con Bilam. Muy bien. Sí, pero no era como acá. Bilam, el hechicero, cuando iba a ir a maldecir a Israel, su mula no quería avanzar. ¿Se acuerdan? ¿Por qué la mula no quería avanzar? Porque había un ángel enfrente con una espada, más que él no veía. Hasta que después Hashem le permitió ver y ya vio al ángel
O la otra historia, la de Hagar, la esposa de Abraham Avinu, cuando se escapó con su hijo Ismael y se estaba muriendo de sed, y de repente Hashem le abrió los ojos y pudo ver un manantial. Quiere decir que estaba ahí, pero ella no lo había podido observar. Aquí pasa lo mismo. Hashem le permite a este muchacho, por el rezo de Elisha, que vea y observa que el valle está lleno de ayuda, carruajes y jinetes, soldados, impresionante. Hasta ahí es un milagro más. ¿Qué tiene de especial? Lo especial viene ahorita, escúchenlo bien. De repente Elisha se acerca a los enemigos y pide tefilá a Kadosh Baruj Hu: Hashem, por favor, quiero que dejes a estos hombres ciegos, a los soldados enemigos. Hashem los deja ciegos y ya no lo pudieron capturar. Hasta la historia. ¿Quiénes eran ellos? Los del ejército de Aram, que lo quieren capturar a Elisha. El pueblo no venía otra Venían por él. no a atacar a Israel. No, venían por él. Entonces dice que se quedan ciegos, se quedaron ciegos y ya no le pudieron hacer nada. Por ahí. Podría ser. ¿No tienen alguna pregunta? ¿Por qué no le pidió nomás que no los, o sea, que no lo agarraran? O sea, ¿para Otra. qué los dejaran ciegos? ¿Para qué el ejército de fuego? Eso, muy bien. ¿Para qué el ejército de fuego si no hicieron nada? ¿De qué sirvió el ejército de fuego? De nada. De nada. Al final de cuentas Elisha pidió tefilá, Hashem deja a los ciegos, se quedaron ciegos, se acabó. Entonces si no hubiera habido ni un soldado de fuego, hubiera salido igual. ¿No se ve un poquito ahí de confianza? No, pero ¿entendiste qué pasó o no? Elisha no necesita a toda esta gente. Entonces, ¿para qué están ahí? ¿De qué sirvieron? ¿Para qué enseñarle al muchacho? Mira, tenemos más gente nosotros. ¿De qué sirve todo ese cuento? Si al final no se usó. Sí sirve. ¿De qué sirve? Vamos nosotros. ¿Para qué? No, pero ¿para qué había que enseñarle al muchacho? ¿Para qué haya que enseñar al muchacho algo que no va a servir de nada? Que vea el ejército sin nada de eso. Nada de eso sirvió. En el... En el plano de la realidad, nada sirvió. Sí, no hubiera pedido que se quedara así. Escuchen bien lo que dice la Torah. Cuando iban a ir a la guerra, un Cohen hacía algunos anuncios antes de salir a la batalla. Uno de los anuncios: Mi Aisha Yareh Berraja Lebab. ¿Quién es el hombre temeroso que tiene blando el corazón? Y el Ej Beyashov Lebeto, que ahorita mismo se regresa a su casa. El miedoso, ¿tienes miedo de la guerra? A tu casa, para que no derrita el corazón de sus hermanos como el suyo. Va a contagiar el miedo. No podemos tener miedosos en el ejército de Israel. Yo les haría una pregunta simple de lógica. ¿Los soldados tienen miedo? ¿Quién no tiene miedo de salir a la guerra? Seguramente van, pero ¿no tienen miedo? Tienen miedo, pero con todo y el miedo vas. Un soldado normal, valiente, no es el que no siente miedo, es el que se sobrepone y a pesar del miedo va. Aquí la Torah dice una condición: ¿tienes miedo? Vete a tu casa. ¿Por qué? Y es lo que vamos a explicar ahorita. Esa podría ser una opción. Los jajamín explican así: si tú vas a ir con miedo, pones en peligro toda la misión. ¿Saben por qué? Porque si Dios te va a hacer algún milagro, el miedo lo impide. ¿Oyeron esto que está fuertísimo? Esto lo dice el Radak, uno de los comentaristas a la Torah. Si te van a hacer un milagro, no puedes tener miedo. ¿Por qué? Porque el hecho de tener miedo es el peligro más grande que puedes tener en tu contra. El miedo quita la posibilidad de que hagan milagros para ti.
Entonces, vamos a analizar la historia de Elisha. Elisha no tiene miedo. ¿Quién sí tiene miedo? El muchacho. Elisha está tranquilo porque dice Dios nos puede hacer un milagro en cualquier momento, como así pasó. El haber pedido, deja a los ciegos a todos, es un milagro, pero ese milagro está en riesgo, porque el muchacho sí tiene miedo, y si el muchacho tiene miedo, el miedo pone en peligro todo el éxito del milagro que les van a hacer. Entonces primero tenemos que eliminar el miedo y luego esperar el milagro o pedirlo. Correcto. Vamos a mostrarle al muchacho todo el valle lleno de soldados nuestros de fuego. No los necesitamos, pero es necesario ahorita quitarle el miedo al joven. Cuando el joven ya está tranquilo, ya vio que somos demasiados, ahora sí que hace Elisha. Pide, Dios deja a los ciegos. Pero esa petición no hubiera funcionado si hay miedo. ¿Entendieron o no? Qué extraordinario. Por eso que junto tiene miedo. Si el de junto tiene miedo, acabas de leer lo que dice la Torá, que el miedo se contagia. Por eso dijo la Torá, si un soldado tiene miedo, que regrese a su casa para que no vaya a debilitar el corazón de sus hermanos. Y no impida un milagro. Y no impida un milagro. Claro. El miedo es el enemigo número uno de la gente. Esto aplíquenlo en todos los temas de su vida. Siempre que uno va a emprender algo nuevo, diferente, hay miedo. Siempre hay miedo. Cuando llegan circunstancias diferentes, hay miedo. Cuando tienes que tomar una decisión importante, hay miedo. Ponle el título que quieras, economía, familia, salud, todos los temas que quieras. Tiene uno miedo. El miedo es normal y es natural, pero no hay que dejar que se pose en ti demasiado tiempo. El primer instante es el del miedo. Ese es normal. Después de ese primer instante, fortalécete, porque si no el miedo mismo va a acabar contigo. No hay problema. El problema se puede solucionar. El miedo va a acabar contigo. Se apodera de ti e impide los milagros. Para que los milagros vengan, hay que tener confianza en Dios. Si estás temeroso, ya no tienes tanta confianza. No tienes tanta confianza, entonces ya no tienes méritos. ¿Están entendiendo? Queda desechado la teoría de que muchas veces el miedo te mantiene alerta y no te confías al 100% para que te agarren desprevenido. Sería más estar alerta, yo le llamaría. Pero el miedo, el temor, muchas veces hasta paraliza, confunde, ofusca. Sí. Ya no piensa uno claro, ya no puedes tomar buenas decisiones porque estás con temor. ¿Qué hago? Hago A, hago B, hago A, hago B. Esa ansiedad de la incertidumbre acaba con el ser humano. Pero es la naturaleza. Es lo que yo expliqué. Claro que es la naturaleza. No existe una persona. No existe. Dale tiempo y luego supéralo. Claro. El miedo es natural. La pregunta es cuánto tiempo lo vas a dejar aquí. Hay que resbalarlo, yo creo. Hay que trabajarlo. Ya llegó el miedo. ¿Ahora qué haces? Aguantarlo y después soltarlo. Eso, ya llegó. Lo dejaste pasar o pasó. Era natural, era normal. Pero no lo dejes vivir ahí adentro. No lo dejes vivir ahí adentro. Empieza a trabajarlo con confianza en Dios, con tefilá. Uno de los motivos de por qué rezamos nosotros todos los días es para quitarnos los miedos. Hashem, mándame bendición en mi trabajo. ¿Cómo sales de ahí? Fortalecido. Con más confianza. Hashem, mándame refuah shelema, cúrame. ¿Cómo vas al doctor? Ya con más confianza. Rezas para saber que estás en manos de Dios y ya puedes fluir en la vida. Pero el que no reza y piensa que todo está en él, y si se equivoca, no te puedes sentir solo. Entonces el miedo natural, dale chance solamente un pequeño lapso. Cuando ya pasó ese pequeño lapso, lo tienes que trabajar.
Y aquí la Torah nos está enseñando lo que es la responsabilidad colectiva. No nada más tú vas a salir afectado por el miedo, vas a afectar a los demás, les contagias el miedo. Estaba viendo sobre este tema de la obligación de la responsabilidad colectiva. ¿Qué tanto somos responsables porque el otro esté tranquilo, porque el otro no sienta miedo, porque el otro tome buenas decisiones? No nada más eres responsable de tu persona, eres responsable de los demás, de la sociedad. ¿Quién hubiera pensado que como yo tengo miedo, soy culpable de que el otro también tenga miedo? Ya, yo tenía miedo, ¿qué quieres de mi vida? La Torah te dice, mal, doble tache. Tache 1 por tener miedo tú, tache 2 porque lo contagias. Somos responsables también de los demás, cómo los hace sentir. Este profeta Elisha, para que ustedes sepan, tenía un sirviente que se llamaba Gehazi. Gehazi cometió pecados graves. Uno de ellos, que se le reclamó muchísimo, que apartaba a los alumnos de Elisha. La gente iba a aprender Torah de Elisha y él los apartaba. ¿Consideran eso un error grave? Pues sí. Alguien vaya a estudiar Torah, se va a ir a superar, va con el profeta y tú los alejas. La pregunta es, ¿cómo los alejaba? ¿Cómo los alejaba, saben? Miedo. ¿Por qué los apartaba? ¿Cómo le hacía para apartarlos? ¿Qué les decía? No vayas con él, no sirve, o no vas a aprender, o te va a enseñar mal. Es mentira, es mentira. Escuchen bien, porque es extraordinario. Dicen los Jajamim en el Talmud, en el Tratado de Sotá, Elisha daba clases de Torah y Gehazi se sentaba afuera y no entraba a la clase de Elisha. Ya acabé. Claro. Y eso contagia. Digan que él no estaba en la clase, está el mismo alumno. La Gemara en Sanedrín explica así: si tú vas a la clase de Elisha y su sirviente no entra, ¿qué dices? La clase ha de estar malísima, ha de estar pésima la clase. Y ya no entraban. Elisha estaba esperando que la gente viniera a estudiar. Gehazi, el alumno, el sirviente, solamente de forma pasiva, sentándose afuera, no entrando a la clase, alejaba a todos los demás, sin decir una sola letra. No tenía que hacer campaña en contra de, simplemente no entro yo. Una vez leí una historia de un muchacho que llegó después de haber estudiado varios años en Eretz Israel, se regresó a Estados Unidos, a Nueva York. Él venía al CNIS por primera vez, después de años de ausencia. Ya era un gran estudiante, no como cuando se fue, que era un chavito, ya sabía mucha Torah. Rav Moshe Feinstein, el jajam más grande de América de esa época, le dijo: te voy a dar un consejo extraordinario. Ahora que regresas con mucha Torah, mucho conocimiento, te tienes que sentar los viernes a la hora de la derashá del jajam a ponerle toda la atención del mundo. Es el consejo. ¿De qué hablan los jajamín los viernes por la noche? Un mensaje bonito de la perashá. ¿Por qué era tan importante que este alumno, que ya venía de estudiar en Israel varios años y que sabía mucho, por qué era tan importante que le ponga atención a la clase de los viernes? Dice, porque la gente te va a estar observando. Si tú eres un estudiante que viene de allá y sabe muchísimo, y te sientas y la gente te ve con un libro, sin poner atención a la clase del jajam, ¿qué van a decir? La clase no sirve. Mira, este cuate que sabe mucho, ni la está oyendo. Agarró un libro para entretenerse de mientras. Quiere decir que la clase no sirve para nada. Entonces dijo, ahora que regresaste tienes una responsabilidad inmensa. La gente te va a observar. Y es lo mismo que estamos diciendo. El miedo tuyo se contagia. Y si se contagia, eres culpable de todo lo que causes a tu alrededor. Miedo y el desprecio y todo. Todo es contagioso. Desgraciadamente sí. Todo es contagioso.
y hay que tener muchísimo cuidado. La Gemara dice, por ejemplo, que uno de los peores crímenes que uno puede llegar a cometer es profanar la imagen de Dios en el mundo. Que digan, mira a este religioso, mira a este judío, cómo se comporta. ¿Ustedes tienen cuidado cuando van por la calle? De que no vayan a decir, mira a estos judíos cómo son. Hay que tener cuidado. Porque si alguien llega a suponer que actúas así por lo que eres, haces quedar mal a todos. Que es muy difícil. ¿Tener cuidado? Sí, claro. Claro, pero es una gran responsabilidad. Si tú vas a un restaurante, se tardaron en atenderte, y le gritas al mesero, ¿qué es lo primero que dice el Señor? Mira, judíos irrespetuosos, maleducados, prepotentes. ¿Sí o no? Directo, directo. Y tú te llevas la responsabilidad. En vez de que diga, mira, los judíos son educados, Hasta el final igual yo creo que dicen lo mismo, que no sea por ti. Sí, es diferente. Si lo van a decir, que no sea por ti. Que no sea por ti. No seas tú el de la bandera. No des tú argumentos o pie a que hablen mal. Eso se llama Hilul Hashem. De los peores crímenes que uno puede llegar a cometer. Hay que tener mucho cuidado con la gorra y el sisí. Sí, claro. También te lo señala la... Claro. 100%. Y con la nariz, con la nariz. Sí. Hay que tener cuidado. Aunque no tengamos... Claro. Señalar inmediato. Siempre hay que tener un comportamiento ejemplar. Es la respuesta, ejemplar. Que nadie vaya a decir que el judío es A o B, cosas negativas por culpa de uno. Por ejemplo, a veces uno escucha a los hijos y tal vez ya uno ya sabe lo que van a decir. Es que por uno dice, uno no les pone la atención, los demás hijos pueden decir, lo que está diciendo. Hay que tener mucho cuidado en todo lo que hacemos ¿Qué pasa? para no dar a que malinterpreten. Te comenta de un yehudí, o sea, pues te comenta feo. Ya se hizo Hilul Hashem en ese caso. Pero lo conoce. Habría que ir a decirle al otro. Si alguien te contó, oye, mira, este cuate hizo tal y tal y ya se está viendo mal, hay que ir a hablar con él. ¿Sí o no? La Gemara pregunta. No le decía que por uno calificar a todos. Claro, uno es responsable por todos. Problema. Igual que el miedo. Pues hay que cuidarse. Todo es colectivo. ¿Qué pasa? Si por los pecados que uno hace tienen y lo hacen miedo a no sentirse ya capaz de solucionarlos, ya digno, ¿qué pasa en ese momento? Si uno tiene miedo por sentir que no es merecedor, porque ha pecado o se ha equivocado, tiene que saber que el tener fe es el único mérito que necesita para obtener protección. Aunque haya hecho lo que haya hecho. El tener fe es el único mérito que necesitas para obtener ayuda. Nada más fe. No necesitas más. Así dice el Hafetz Haim. Buenísimo. Una vez yo estaba en un restaurante con una persona que viene aquí. Terminamos, echamos un café, hablamos lo que teníamos que hablar, nos empezamos a retirar, pasamos junto a una mesa donde había una familia religiosa, gorra negra, grande, todo. Estaba esta familia, era el marido, la esposa, uno o dos hijos, no me acuerdo, y alrededor de la mesa, en el suelo, pura comida tirada por todos lados. Pastas, servilletas. Esta persona que iba conmigo me dice, por cosas como esta, mi esposa no quiere saber nada de la religión. Así me lo dijo. Y tiene razón. Desde su punto de vista, el religioso ¿qué es? Sucio, irrespetuoso, no tiene educación. Y eso hace que se aleje. Eso hace que la gente se aleje. ¿Y quién es el culpable de la historia? Pues sí, los papás.
hijo, no tires, o recoges, o algo haces, pues no puedes dejar una mala imagen. Eso es gravísimo. La Gemara pregunta, ¿con qué acto se puede llegar a profanar la imagen de la Torah o de Dios? Uno de los ejemplos increíbles, dice Rabbi Yohanan, si yo camino 4 pasos sin el tefilín puesto, ya acabé con la imagen de la Torah. ¿Por qué? ¿Ustedes lo vieron tan grave? No. En esa época acostumbraban a ponerse tefilín todo el día. Todo el día tefilín. En la época del Talmud. Sí, todo el día tefilín puesto. Y si yo, 2000 años, y si yo voy caminando y veo al jajam que no tiene su tefilín ni nada, ¿qué digo? Si el jajam más grande no lo tiene, pues yo ni me pongo, ¿no? Si él se lo quita, yo ni me lo tengo que poner. Así hace uno de esas asociaciones, racionaliza. Si él se lo quitó, yo ya ni me lo necesito poner, porque él es jajam grande y yo no soy nada. Y uno es responsable, dice Rabbi Yohanan. Tal vez yo me lo quité porque me sentía mal, estaba enfermo, pero la gente no sabe, piensa mal. Somos responsables, todos con todos, del miedo, de la imagen, de los actos, de las mitzvot. Dice en el libro Zekenim mi Baalea Tosafot, Yosef Atzadik, el hijo de Jacob, estuvo alejado de su padre ¿cuánto tiempo? Él tenía 17 años cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo. A partir de ahí, 0 contacto con su papá. Estuvo años en la cárcel, más de 10, estuvo 12 años encarcelado, luego 7 años de abundancia, luego empezaron los años de hambre, todo ese tiempo alejado de su papá. Ya después, el destino trajo a su papá a Egipto. No voy a ampliar la historia, es sabido todo lo que yo estoy diciendo. ¿Cómo creen que fue la relación Yosef con su papá Jacob después del reencuentro? No se hablaban. No se veían. Estaban ¿Ya no se veían? ¿Ya no se hablaban? distantes. ¿Qué era Yosef para su papá? Todo. Yosef era su hijo querido, el hijo de Rahel, su esposa querida, por la que tanto trabajó. Cuando Yosef desapareció, ¿cómo se sintió Jacob? Luto, más de 20 años de duelo. Ahora que ya se encontraron, después de más de 2 décadas, ¿qué pensaría uno? No se van a separar. Que no se separarían, que tomaban café todos los días juntos en la mañana y se veían a comer en la tarde, cenaban juntos, platicaban, estudiaban. Dicen los jajamim, no señor, todos los últimos años que vivió Jacob en Egipto, Yosef casi no lo veía, casi nada. ¿Por qué? Estaba muy ocupado. ¿Por sus cargos políticos? No quería. ¿Era el virrey de Egipto? No quería que se supiera el secreto. Decía Yosef, ¿qué va a pasar si voy a cenar con mi papá? Voy a desayunar con mi papá. Me pregunta. Me va a empezar a preguntar, hijo, ¿qué pasó todos esos años que desapareciste? ¿Por qué desapareció? ¿Por qué desapareciste? ¿Y qué le voy a tener que decir? Mentira. La verdad. O le miento o le digo la verdad. Le voy a tener que decir, mis hermanos, papá, que sepas que primero me iban a matar, ya después no me mataron, me aventaron a un pozo, y ya después del pozo me vendieron. ¿Cómo se iba a sentir Jacob? Súper mal. ¿Y qué imagen de los hermanos iba a tener Jacob? Por los suelos. Dice Yosef, yo soy responsable de esa imagen. No voy a pasar tanto tiempo con mi papá para no tener que decirle cosas malas de ellos que los hagan quedar mal. Pero no eran cosas malas, nada más de... ¿Cómo no eran cosas malas? decirle así. ¿Cómo no eran cosas malas? Me iban a matar, me vendieron, me aventaron a un pozo con serpientes. ¿Qué es maldad para ti? ¿Qué es maldad para ti entonces? Si ellos no son cosas malas.
Yo te voy a decir la verdad. Tú como te sabes la historia, lo ves todo padrísimo, lo ves todo muy fácil. ¿De qué me hablas? Intento de homicidio, trata de personas, secuestro. Tienes razón. ¿De qué me estás hablando? Ya ahorita que te dije los títulos, ¿ya te movió el tapete? ¿Secuestro es grave? ¿Trata de personas es grave? ¿Intento de homicidio es grave? ¡Ya! Sí, correcto. ¿Lo secuestraron o no? ¿Sí lo secuestraron o no? Los títulos ya es diferente. Por eso, lo secuestraron. Pero ahora, Se lo llevaron, te voy a decir una cosa. lo intentaron matar y lo vendieron. Ya te dije, secuestro, intento de homicidio y trata de personas. Nada más y nada menos. Entonces dicen los jajamim, por ese motivo Yosef no quería estar a solas con su padre tanto tiempo, porque no quería que la imagen de sus hermanos salga lastimada, salga dañada, porque somos responsables unos por otros, como llevamos diciendo toda la sesión, ¿sí o no? Y todos eran sadiquí. Pues sí, hicieron lo que hicieron, pero yo ¿por qué tengo que ensuciar su imagen? Y ahora viene algo muy importante. Hoy en día, ¿cómo somos nosotros cuando nos enteramos de algo negativo de alguien? Estamos muy fríos ya, indiferentes. Ya no estamos peleando. Ya no nos importa, ¿no? Enseguida y no sabemos. Creemos, vamos a suponer que se te acerca alguien y te dice, oye, ¿supiste de fulano? No sabes nada. Lo Es un hijo de la mañana, hizo tal y tal. ¿Qué es lo primero que haces? ya le agarras coraje. Primero le crees. Ya, de cajón. Ya me latía, se veía que algo traía. ¿No? Ya, primero ya le creíste. Número 2, ya no aguantas por ir a contárselo a alguien más. ¿De qué sirve recibir un chisme jugoso si no lo vas a transmitir? Entonces lo primero que haces, ves a otro conocido, tengo que contarte algo, no sabes. Siempre le dices, no sabes. Y le avientas el chisme. Y ya provocaste que la imagen del otro quede peor todavía por los suelos. Y lo disfrutamos. Y lo propagamos. ¿Por qué no sabemos actuar? ¿Por qué no nos importa la imagen de un tercero? ¿Por qué disfrutamos la caída de los demás? ¿Por qué creerlo de primera instancia? Cuando alguien llega a contarte algo malo, lo primero que tendrías que hacer, No me interesa. no me cuentes. Si ya me contaste, porque a veces no te avisan. A veces te avisan, oye, te voy a contar de fulano, le puedes frenar. No me cuentes, no quiero saber. Algo malo, Ya. no quiero saber. Si es algo malo, no quiero saber. Pero a veces no te avisan, no te dan la introducción. Directo te avientan la información. Entonces lo que podrías hacer es decir dentro de ti, ¿sabes qué? Podrá ser, pero también podrá ser que no. Puede ser que sea verdad, puede ser que no. ¿Por qué decidir que es verdad? Tal vez no es cierto. Entonces ya mínimo no lo tienes como una verdad absoluta dentro de ti. Número 3, de ninguna manera ir a contarlo. Esos son los pasos que deberíamos de tomar. Pero a veces tomamos esto muy a la ligera. Dice el pasuk en la Torá, Lo telech rajil beameja, no vayas de chismoso como vendedor ambulante. Así dice la Torá, porque la palabra rajil, vendedor ambulante, rejilut es chisme, rogel, vendedor ambulante. ¿Qué hace el vendedor ambulante? Gritando todo el tiempo. Se compran colchones, lavadoras, secadoras, tambores y todo tipo de fierro viejo que venda. Te van anunciando, ¿no? ¿Qué hace el chismoso? Igualito, lo mismo. ¿Supiste? 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 No sabes, no sabes, no sabes. ¿Y qué pasa si no es verdad? Y ya acabaste con el prestigio de familias enteras a veces. De familias enteras, no nada más de una persona. Porque esa una persona tiene esposa, tiene hijos, tiene papás, tiene hermanos. ¿Por qué tomamos tan a la ligera esa responsabilidad tan grande? Si aquí la Torah dice no contagies ni el miedo. Eres culpable del miedo ajeno. ¿No vas a ser culpable de lo que el otro piense también por culpa tuya?
Cuando decimos todos somos uno, no es nada más para la parte bonita. Todos los Yehudim somos hermanos. Si se me poncha la llanta, se frenan y me ayudan. No nada más era para eso. No nada más era para eso. También era para esto. Eres responsable de lo que el otro piense, de la imagen que el otro se lleve. Si un día dejaste a tu hijo en el restaurante tirar todo el espagueti y por esa tontería que hiciste, la esposa del otro dice, yo no quiero saber nada de la religión porque no me gusta, ya eres culpable tú. ¿Cómo se comportan? Claro, no me gusta cómo se comportan, ya eres culpable tú. Por eso dice Maimónides, en las leyes de comportamiento, tienes que pensar bien cómo caminas, cómo comes, cómo hablas. Porque eres ejemplo. Y lo que el otro piense es tu responsabilidad. ¿Estás de acuerdo o no? 100%. Entonces aprendimos muchas cosas hoy, Baruch Hashem. La primera, de que no tenga uno miedo, de superar los miedos. Dijimos que los miedos son contagiosos y de que somos responsables de los demás, de lo que sienten, de lo que piensan y de cómo actúen debido a nuestro propio comportamiento. Hay que estar alerta siempre a tener un comportamiento correcto ante la sociedad. Todo lo bueno. Hablamos.